Cordial saludo, estimados estudiantes. Estamos desarrollando este video con el fin de seguir explicando la ruta de ciencia de datos. Pero ahora vamos a explicar la instalación de los programas de R y RStudio. Lo primero que vamos a hacer es ir a Google y escribir aquí donde dice R Download y le van a dar clic ahí. Una vez le den clic ahí, va a aparecer esta primera que dice POSIT. Entonces aquí vamos a descargar oficialmente el RStudio. Le vamos a dar clic ahí y nos va a aparecer esta página. En este momento que estoy grabando el video, aparece la versión R4.4.1 para Windows. Entonces esta es la que yo voy a descargar de 64 bits. Le doy clic ahí y empieza a descargar esa versión. Una vez descargue totalmente, le voy a dar clic ahí y le va a dar siguiente, siguiente. Por defecto no le van a dar que si quieren instalar herramientas, no, simplemente esa. Y aquí les debe aparecer el icono de R. ¿Listo? Ese es el primer programa. Si yo le doy clic aquí, ustedes les va a aparecer así. Esta es la consola de trabajo de R. Entonces vamos a dejarla para este video así. Con esta consola se podría trabajar normalmente, pero pues digamos que no me gusta mucho. Recuerde que cuando vayamos a trabajar la ciencia de datos, que necesitamos descubrir información valiosa de esos datos, prácticamente la ciencia de datos es ese proceso de descubrir esos datos. Y desde aquí, aunque trabaja, pues no es como tan gráfico, no es tan bonito. Entonces, para ello, hay librerías fuera de las que son oficiales, como esta de la BBC, donde la bajan que se llama BBC Plot y podemos hacer todo esto en ciencia de datos para analizar toda la parte económica de noticias. Nosotros podemos bajar estas librerías más adelante para poder trabajarlas. Luego, vamos a crear una carpeta en escritorio que se llame prácticas R. Otra forma de trabajar R podría ser desde aquí. Entonces, si yo le doy clic aquí a Visual Studio Code, que ya tenemos instalado, ustedes pueden observar que desde aquí pueden abrir la carpeta que crearon en el escritorio. Y desde esta parte, que es donde podemos estar instalando los plugins, le vamos a dar clic ahí y vamos a buscar Jupyter Notebook. Es otra forma de trabajar R desde ciencia de datos o desde Python también. Le vamos a dar instalar. También vamos a buscar aquí R. Podemos instalar esta que es una versión para Visual Studio Code. Y también podemos instalar esta otra que se llama RTools. Digamos que para esta secuencia de ciencia de datos vamos a trabajar R, ya que ha sido creada para la parte estadística por economistas. Es mucho más fácil trabajar en R. Python es para la parte de ingeniería, que también en otro proceso lo estamos trabajando desde PAHO, desde ciencia de datos, desde la toma de Internet de las cosas. Luego, en la ciencia de datos, el objetivo principal es, pues, es encontrar esos patrones en los datos, patrones que no podemos ver a simple vista. ¿Y para qué encontramos esos patrones? Pues para tomar decisiones y crear estrategias de negocios o crear productos de software más inteligentes y funcionales. Vamos a trabajar aquí para hacer ese análisis de datos, mirar el modelamiento matemático y poder revisar, y, digamos, su estado actual, su estado futuro, hacer algunas predicciones. Entonces recuerden que yo puedo trabajar ciencia de datos desde R y Python. En R necesitamos trabajar ahora en un entorno, en un IDE, que es un entorno integrado de desarrollo. Vamos a trabajar esta que se llama RStudio. O sea que R es el programa, pero el entorno va a ser RStudio. Al igual que estábamos trabajando con Python. Por ejemplo, nosotros instalamos Python y tiene su consola, pero es mejor a veces trabajar desde Visual Studio Code o desde Jupyter Notebook o desde Spider o, pues digamos, hay muchos entornos que explicamos en la sesión de Python. Ahora, van a ir a Google y van a escribirle RStudio. O sea que este va a ser el entorno, el otro va a ser el programa, ¿no? Una vez estemos aquí, le damos clic y aquí podemos ver el depósito, RStudio Desktop. Entonces le vamos a dar clic ahí y nos va a aparecer esto. Lo primero que vamos a hacer es aceptar las cookies, ¿cierto? Y una vez estemos ahí, vamos a bajar, le damos con el scroll y aparece aquí, Install RStudio. Ya instalamos R,
Ahora vamos a instalar RStudio. Listo. Cuando le den clic aquí, download, pues obviamente empieza a descargar. Es muy liviano. Y una vez que se instale, le dan clic aquí, le dan instalar y pues obviamente ya empieza a instalar. Siempre le dan siguiente, siguiente, permisos, todo lo que digan lo van a instalar por defecto, no le van a colocar herramientas ni nada, simplemente siguiente, lo dejan así y le dan OK. Aquí lo dejan para su máquina que tenga. Yo tengo de 64 bits. Le va a aparecer así, que si quiere un entorno global, le damos sí y listo. Le colocan aquí donde dice New Folder, le pueden colocar un R, que les aparece varios folders a ustedes, a mí me aparece así porque yo los tengo en mi escritorio. Le damos OK y si yo le doy clic al folder R que acabé de crear aquí, me queda vacío. Entonces ya tenemos aquí nuestro entorno de trabajo. O sea, instalamos R y luego también instalamos el entorno de trabajo. Este es más bonito para trabajar, más organizado. Ya lo voy a explicar. Entonces, les debe aparecer así, vacío, en esta parte cuando se creen la carpeta. Luego le van a dar clic aquí en estas ventanitas para que se despliegue el source. Entonces, si yo le doy clic ahí, le va a aparecer 4 espacios. Estos 4 espacios se los voy a explicar que son interesantes para trabajar aquí en R. El primero se llama el panel del script. O sea, en esta zona vamos a trabajar los scripts para ciencia de datos. ¿Sí? Luego, en la parte 2 está el panel de consola. Pues aquí es donde se ejecutan las cosas, al igual que hacíamos con Python. Está la tercera parte, que es, digamos, como el entorno global. Aquí dice Global Environment. Entorno global donde va a estar guardando pues, los datos que nosotros estamos trabajando en consola. Y acá hay un panel de utilidades que es el cuarto. En ese panel de utilidades aparece varios enlaces. Por ejemplo, Files, aquí es donde vamos a tener todos los archivos. Plot, donde van a salir todas las gráficas. El Package, donde van a estar todos los paquetes que hemos instalado. Helps, donde tiene ayudas, ¿sí? De código. Y Viewer, donde vamos a programar los resultados, los modelos. Aquí se pueden visualizar las páginas web también. Con R se hacen páginas web y aquí se presenta. Listo, entonces recuerden que R es un lenguaje de programación, al igual que Python, que se inspira en la programación orientada a objetos. O sea que al ver Python es muy similar, al igual que Python, de alto nivel, o sea que se acerca al lenguaje humano y va a ser muy fácil de trabajar. Estas son las dos instalaciones que debemos hacer, al igual que en Python, instalamos el programa y el entorno de Python que trabajamos es Visual. Aquí instalamos R y el entorno va a ser RStudio. Recuerde que para esta parte de la ciencia de datos hay varias disciplinas que se conjugan. En este caso está la ciencia computacional con la estadística y matemática me genera el machine learning. Pero cuando yo ya miro y la mezclo con el análisis de datos, me genera la ciencia de datos. Si yo la combino con software tradicional, pues aquí ya vemos que también me da ciencia de datos y los conocimientos de la empresa o de negocio. Para hacer análisis tengo que saber. En este caso vamos a hacer el análisis o el modelamiento matemático para el cultivo del tomate. Entonces tenemos que saber muy bien sobre el procedimiento del tomate. O si lo vamos a hacer, por ejemplo, para el proyecto de incendios, vamos a tener que tener todo el conocimiento de los datos de cómo se han propagado los incendios en Bogotá y en Colombia para analizar el modelo y luego predecir a futuro el comportamiento de dichos datos. Bueno, entonces, estimados estudiantes, este es otro de los videos. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir desarrollando para generar un proyecto.